Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 23 de octubre del año 2024. Sinceramente no entiendo por qué se está criticando tan duramente el documental que nadie quiso emitir, Moncloa, las 4 estaciones, y que al final se está pudiendo ver en la web del diario El País. Ismael Monzón, por ejemplo, en el diario El Español, titula su columna sobre la serie de la siguiente manera: el documental en Moncloa de Sánchez, cuando quieres emular el ala oeste y te sale Aquí no hay quien viva. Pues a lo mejor ahí está el problema, que la gente se está tomando en serio el documental de Sánchez como si fuera una cosa profunda, cuando lo que tenemos que a lo mejor es tomárnoslo a risa, que no sería poco, ojo, que con la que está cayendo alguien nos hiciera reír. A mí, por ejemplo, todos los días, Nieves López Gamonal, subdirectora de este programa, me manda desde hace unos días, desde que se estrenó la serie en El País, un trocito, un momentazo de un capítulo. El otro día me envió el de Begoña Gómez preguntando en el desayuno a su marido a ver qué dice hoy la prensa, y fíjense si nos dio juego, un momento divertido. Hoy me ha mandado otro momento del capítulo titulado Puertas Abiertas. El momento en cuestión consiste en que Francesc Vallès, secretario de Estado de Comunicación, cuenta lo que él hace, su día a día en el gobierno y la obsesión del presidente. Cuando el presidente coge un avión y toca suelo, de las primeras cosas que hace es llamar a su director de gabinete y al secretario de Comunicación. Preguntar, ¿cómo va el día? Si la realidad ha cambiado o que no tenga ningún tipo de peligro su puesta en escena. Puesta en escena, ojo, ¿eh? Desde que comenzó el curso político, a finales de agosto, Pedro Sánchez ha viajado a Mauritania, Gambia, Senegal, Francia, China, Estados Unidos, el Vaticano, Chipre y Bélgica. Y nada más llegar, y nada más tocar suelo su avión, ya sabemos que lo primero que ha hecho Pedro Sánchez ha sido llamar a su secretario de Comunicación para preguntarle cómo va el día, con el objetivo de que nadie le estropee su puesta en escena. Hoy nuestro presidente ha vuelto a coger el Falcon, esta vez para irse a Portugal. Aclaro, no se ha ido. Tendré que hacer varias aclaraciones durante el programa porque hay mucho mal pensado y mucho malvado. Aclaro, el presidente del gobierno se ha ido a Portugal, pero no a Elvas, donde su hermano y donde la trama de los hidrocarburos, sino a Faro, que es la ciudad donde se está celebrando la cumbre luso-española entre Sánchez y el primer ministro de Portugal y varios ministros. A finales de esta semana, Sánchez volverá a salir de España para irse a la India, esta vez con su mujer, Begoña Gómez. Por lo visto, la India le apetece a Begoña Gómez conocerla o visitarla, y va a ser el primer viaje oficial internacional que hacen juntos el matrimonio Sánchez-Gómez, Gómez-Sánchez, desde la imputación de Gómez. Eso va a ser el 27, el 28 y el 29 de octubre. Unos días más tarde, el 7 y 8 de noviembre, Sánchez va a viajar a Hungría. Y después, el 11 y 12 de noviembre, a Azerbaiyán. Y luego, el 14 y el 15 de noviembre, a Ecuador. Y luego, el 18 y el 19 de noviembre, a Brasil. Y cuando el presidente del gobierno coja ese avión y luego aterrice y el aparato toque suelo, lo primero que hará es llamar al de prensa y preguntarle si hay alguna noticia que le pueda estropear su posterior puesta en escena. Y claro, yo después de que me he enterado que esto es así, no he podido dejar de imaginarme la puesta en escena. Por ejemplo, en un viaje cualquiera elegido al azar, hace 8 meses, Sánchez se fue a Marruecos. ¿Qué hizo nada más tocar tierra al Falcon? Preguntar, ¿cómo va el día? Y ese 21 de febrero
de 2024, la respuesta que le dieron al presidente cuando preguntó cómo va el día fue: pues mire, presidente, acaban de detener a Koldo García. Pedro Sánchez no tuvo que preguntar quién es Koldo García, porque si alguien conoce a Koldo García es Pedro Sánchez. Y cuando llegó la puesta en escena, es decir, la comparecencia ante la prensa y comenzaron las preguntas, sucedió lo que Sánchez teme que ocurra cuando él viaja al extranjero, que alguna novedad informativa le estropee la puesta en escena. Y se le estropeó la cumbre con Marruecos. Pregunta la periodista Paula de las Heras, de la agencia de noticias Colpisa. Hoy hemos conocido la detención del que fuera mano derecha de José Luis Ábalos, Koldo García, por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas. Sí. Quería saber si teme usted que esto pueda acabar salpicando al que fue su ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, si esto tuvo algo que ver con su destitución en 2021. ¿Cómo? ¿Que si tuvo que ver? Si esto tuvo algo que ver con la destitución de José Luis Ábalos en 2021 y si cree que José Luis Ábalos debería dejar su escaño por responsabilidad política. Gracias. Muchas gracias, Paula, y disculpa que te haya obligado a repetir algunas de las preguntas, pero es una cuestión de sonido. Desde luego, más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia, y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España. Y desde luego, en fin, que si yo sabía no dejaba de saber, en fin, no dejan de ser, lo he escuchado por parte de la oposición, maledicencias, ¿no? Me gustaría insistir en preguntarle si la destitución del señor Ábalos como ministro hace 2 años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso Eso significaría que yo lo sé, y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. Pero vamos, yo creo que había respondido claramente al anterior. Hombre, claramente, que si yo sabía o dejaba de saber. 21 de febrero de 2024. Este 23 de octubre de 2024, 8 meses después, se ha celebrado otra cumbre. Ya no es la hispano-marroquí, sino la hispano-lusa. Y al llegar a Portugal, nuestro presidente, un hombre de costumbres fijas, ¿qué ha hecho nada más tocar suelo el avión? Pregunta, ¿cómo va el día? Y la respuesta al presidente del secretario de Estado de Comunicación, supongo que después de tragar saliva, ha sido: pues mire, presidente, ¿que cómo va el día? Pues el día ha empezado con la principal asociación de la Guardia Civil, JUCIL, presentando una denuncia en la Audiencia Nacional contra el que fuera director de la Guardia Civil. ¿Se acuerda? Leonardo Marcos, el que dimitió por razones personales y que hemos colocado en la Embajada de Washington. Pues los agentes de la Guardia Civil le acusan de filtrar información confidencial en el caso Koldo. De hecho, Koldo dice que él fue el chivato. Y esto no ha sido lo único. Luego ha venido lo de José Luis Ábalos. ¿Y qué es lo de José Luis? Pues que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le ha pedido al Supremo que abra causa contra el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Ya sé que al presidente no hace falta que le expliquen tampoco quién es Ábalos. El juez considera que hay indicios fundados y serios para actuar contra Ábalos, y en el auto dice que ocupó un papel principal en el entramado creado por Víctor de Aldama para conseguir negocios con las administraciones públicas. Por esto, el juez le pide al Supremo que investigue a Ábalos por delito de tráfico de influencias y de cohecho.
Pero esto no ha sido lo peor, presidente. Lo peor es que en la exposición razonada que ha hecho el juez y que ya tiene el Tribunal Supremo en su poder, Ismael Moreno confirma las sospechas de irregularidades en el rescate de Air Europa y le sitúa al presidente del gobierno en reuniones clave para la tramitación de la ayuda. En concreto, el juez destaca la reunión que aparece en el informe de la UCO del día 16 de julio de 2020, reunión en la que estuvieron Pedro Sánchez, Ábalos y la entonces vicepresidenta Nadia Calviño. El juez de la Audiencia Nacional deja claro en su auto que ya tiene el Supremo que la trama corrupta y en concreto el comisionista Aldama se referían al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, como el uno. Y por tanto, está publicando presidente Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital un titular que dice: el juez Moreno muestra al Supremo el camino para imputar a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa. Y por si esto no fuera suficiente, presidente, para completarle cómo va el día, minutos después de este auto del juez Ismael Moreno, que le ha mandado al Supremo para que impute a Ábalos e identificándole a usted como el número 1, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado también la querella de Begoña Gómez, de su mujer, contra el juez Peinado. Al final, 3 de 3. El Tribunal Superior de Madrid ha desestimado la querella del abogado de Begoña Gómez, como desestimó la querella de la Abogacía General del Estado, como desestimó la querella de Máximo Pradera. Pues así va el día, presidente. Y coincidiendo con cómo iba el día, Sánchez, después de aterrizar en Portugal, ha tenido que continuar con su agenda y la de sus 11 ministros que se ha llevado a esta cumbre, pero ya lo ha hecho con todas esas noticias en la mochila. Y a las 2:30 de la tarde llegaba la puesta en escena, la comparecencia del presidente del gobierno. ¿Recuerdan lo que pasó hace 8 meses en Marruecos? Pues casualidades de la vida, cuando ha llegado el turno de preguntas 8 meses después, ha tomado la palabra la misma periodista que en febrero le preguntó a Sánchez si el caso Koldo tuvo que ver con la fulminante destitución de Ábalos y qué le parecía la detención de Koldo García. 8 meses después, vuelve a preguntar Paula de las Heras, de la agencia Colpisa. Hoy la Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal Supremo la imputación de José Luis Ábalos. El informe de la UCO en el que se basa el magistrado recoge una conversación según la cual usted abroncó al ministro a raíz del polémico viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Madrid, y algunas fuentes sostienen que en el momento de su cese usted le dijo: tú ya sabes por qué. Usted nos dijo en febrero que no sabía nada de las actividades presuntamente delictivas del ministro, pero queríamos saber si tenía al menos alguna sospecha de cuáles podían ser sus actividades y si en algún momento ha tenido usted algún contacto con el contratista de la trama corrupta, el empresario Víctor de Aldama. Otra vez la pregunta sobre la crisis de gobierno del año 2021. A ver, en el año 2021 España, junto con muchas otras partes del mundo, sufrimos de manera muy particular e intensa una pandemia terrible, tremenda. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el año 2021 el Gobierno de España, yo particularmente, lo que hice fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al Gobierno de España la labor del Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible, tremenda, en el ámbito de la política nacional. Y esa crisis de gobierno profunda que hice a nivel ministerial, pues hizo efectivamente que el exministro Ábalos saliera del Gobierno de España en el año 2021. Eso es lo que le puedo decir por enésima vez sobre esta cuestión. Uy, se le veía molesto a Sánchez con Paula de las Heras.
Qué pesados, ¿no? Los periodistas preguntando por la crisis de gobierno del 21. Otra vez. Lo malo es que Sánchez, hablando de puestas en escena, no sabe interpretar. No sabe ni disimular cuando hace que está hablando por teléfono en la docuserie y dice, ¿qué vas a hacer hoy? Pues tengo una reunión con Biden y el teléfono está apagado. Ni cuando reinterpreta a su gusto las preguntas de la prensa, porque Paula de las Heras no le estaba preguntando por enésima vez sobre la crisis de gobierno de 2021. Le estaba preguntando si el presidente destituyó a su mano derecha y número 3 del PSOE porque sabía lo que había hecho Ábalos. Y le estaba preguntando si había mantenido algún contacto con Víctor de Aldama. Como el presidente del gobierno no ha contestado, la periodista ha hecho algo que pocas veces se hace y es repreguntar. Textualmente, Paula de las Heras le ha dicho, presidente, ¿y lo de Aldama? Bueno, sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya. Sobre el rescate de Europa, a ver, defiendo la conveniencia tanto desde el punto de vista del interés general como también desde el punto de vista formal. Del interés general porque si no hubiéramos rescatado Europa en ese momento de la pandemia, pues España hubiera sido el único país, no de Europa, del mundo que no hubiera rescatado a una de sus principales aerolíneas. Y en segundo lugar, defiendo la conveniencia formal, administrativa de esa decisión, no solamente avalada por la Unión Europea, no solamente avalada por el Tribunal de Cuentas, sino también por el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Hay que recordar que hubo una compañía aérea que llevó a los tribunales todos los rescates que se hicieron en Europa y solamente 2 fueron tachados de legales, insisto, de legales. 1, Alitalia y 2, el rescate que hizo el Gobierno de España a Air Europa. Pero sí quisiera trasladar a una cuestión que me parece muy relevante. Ese rescate se hizo con préstamos y con condiciones muy estrictas a Air Europa. Y, por tanto, el contribuyente español lo que tiene que saber es que, evidentemente, pues lo que estamos haciendo ahora mismo es cobrar esos préstamos que fundamentaron el rescate de Europa. Y respecto al otro, pues, ¿qué quiere que le diga? Las decisiones que yo tomé, las tomé con el Gobierno. Y las volvería a tomar hoy también, porque afortunadamente tenemos una Europa que funciona y que efectivamente cumple con su labor, que es la de la movilidad, no solamente a otros continentes muy importantes para España, sino también a las Islas Canarias. ¿En cuántos de los rescates de aerolíneas europeas que se hicieron durante la pandemia se pactó una comisión de más de 4 millones de euros para un comisionista que ahora mismo está en prisión por ser el epicentro de una trama de corrupción? ¿En cuántos de los rescates de aerolíneas europeas el consejero de esa aerolínea se reunió 3 veces en secreto con la mujer del presidente del gobierno que concedió el rescate? ¿En cuántos de los rescates de aerolíneas europeas un imputado por una trama de corrupción le informa del rescate 2 meses antes de que la negociación se haya cerrado con éxito al consejero de la aerolínea? Además de por la trama de Koldo, de Hidalgo, de Ábalos y de Aldama, la periodista le ha preguntado a Sánchez por otra de las malas noticias que han afectado a la mujer de Begoña Gómez en el día de hoy. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado también la querella de su esposa contra el juez Peinado por prevaricación. Hace unos días el ministro Puente afirmó que hay jueces ayudando al PP a derrotar al Gobierno. Queríamos saber si usted comparte esa afirmación. Sobre, en fin, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que le puedo decir es que yo no conozco, no he podido leer todavía los argumentos, la fundamentación de ese posicionamiento y, por tanto, lo único que puedo trasladar es, lógicamente, el respeto y el acatamiento a ese posicionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia. Por eso Sánchez lo primero que hace nada más bajar del avión es preguntar a su jefe de prensa por cómo va el día, para que al mismo tiempo que le dicen cómo va el día, le preparen respuestas para salir al paso sin decir nada. Que Sánchez se vaya por la tangente cuando le preguntan por el fracaso de la operación triple querella contra el juez Peinado que diseñó la Moncloa, pues miren, hasta es normal. Has perdido, pues no te quieres regodear en la derrota. Lo que llama mucho más la atención es que en Moncloa aún no hayan preparado para esta pregunta una respuesta.
si en algún momento ha tenido usted algún contacto con el contratista de la trama corrupta, el empresario Víctor de Aldama. Y digo que me llama la atención que en Moncloa no hayan preparado una respuesta para esta pregunta que le han hecho hoy a Sánchez y que ha dejado sin contestar, porque es la misma pregunta que hace exactamente una semana le planteó el líder de la oposición en la sesión de control en el Congreso. Señor Sánchez, ¿podría decir a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama, actualmente en prisión? Ni el pasado miércoles en la pregunta de Feijóo, ni hoy en la de la periodista de Colpisa, Pedro Sánchez ha dicho algo sobre el asunto. No es que lo haya negado, no es que lo haya desmentido, es que ni siquiera ha sacado a la colación el fango, los bulos, los tabloides digitales, la fachosfera. No ha dicho nada. La semana pasada se fue por peteneras y en esta le preguntan por Aldama y él dice, ¿y sobre el rescate de Europa? No. ¿Y lo de Aldama? ¿Qué hora es, presidente? Manzanas traigo. Pero claro, en un asunto en el que hay un comisionista que está en la cárcel y te están preguntando si te has reunido con él y para qué, la no respuesta es tan obscena que ya no pasa desapercibida. Hace menos de 2 horas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido de urgencia en el Congreso para valorar las noticias judiciales que hemos conocido hoy y que afectan ya directamente a Pedro Sánchez. La situación que estamos viviendo no tiene precedentes en la democracia española. A día de hoy la realidad es que el único político de este país que tiene a su pareja imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias es el presidente del Gobierno. El único político del que su pareja ha usado dependencias oficiales para hacer negocios privados objeto de investigación judicial es el presidente del Gobierno. Y el único político que tiene hoy nombre en clave en una trama corrupta, el uno, es el presidente del Gobierno. Después de esta valoración inicial, el líder del PP le ha planteado una serie de preguntas al presidente del Gobierno. ¿Adivinan cuál ha sido la primera? Hay 1000 interrogantes y 0 respuestas. ¿Cuántas veces se vio el señor Sánchez con el señor Aldama? ¿De qué hablaron? ¿Acordaron algo? ¿Cuántas veces se vio el señor Sánchez con el señor Aldama hoy en prisión? ¿Ese conseguidor también conseguía cátedras? ¿Por qué cesó Sánchez a su número 2 en el partido y en el Gobierno? ¿Por qué, sabiendo todo lo que había hecho el número 2, volvió a incluirlo en listas electorales para aforarle? ¿Qué hay en los pendrive por los que el Gobierno tiene tanto interés? ¿Por qué mantiene su apoyo al fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo? ¿A quién amenazó realmente el fiscal general del Estado cuando dijo que tenía material sensible? Por muchos kilómetros de por medio que intente poner, los problemas del señor Sánchez siguen en su sitio. Y después de las preguntas han venido las exigencias de responsabilidades políticas. Sigue teniendo a su esposa imputada por corrupción. Sigue teniendo a su hermano investigado por corrupción. A medio Gobierno señalado en una investigación judicial por una trama de corrupción. Al fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo. Y está en el paso previo de tener a su número 2 también imputado por el Tribunal Supremo. No hay cortafuegos posibles. Sin Ábalos no existiría Sánchez. Sánchez está rodeado de corrupción en su entorno, en su Gobierno y en su partido. Sánchez es el uno de la trama corrupta. Quiero decirles que por segunda vez en sede parlamentaria vengo a pedir formalmente la dimisión del presidente del Gobierno. Es el 1 en decadencia y el 0 en servicio público y futuro de nuestro país. Y por mucha información que hubiese salido en los últimos días, en las últimas semanas, o por la que queda por salir, no podemos acostumbrarnos a vivir en esta situación de putrefacción de la presidencia del Gobierno. Les he contado que Pedro Sánchez ha ido a la cumbre hispano-portuguesa en la ciudad portuguesa de Faro
Desconozco exactamente cuándo va a volver nuestro presidente, si está ya de camino, si va a hacer noche en Portugal, pero lo que sí sé es que cuando Sánchez aterrice en Madrid, en cuanto el Falcon toque el suelo, Sánchez... Pregunta, ¿cómo va el día? Y la noticia de última hora que le dará a su secretario de Estado de Comunicación es, Esmeralda. El juez Peinado autoriza a la UCO a clonar los dispositivos y los correos electrónicos de Barrabés. 4 dispositivos de ITER electrónicos, 3 cuentas de correo electrónico del empresario, dice en un auto el juez, para obtener una copia de trabajo de los mismos que pueda ser objeto de análisis. 4 dispositivos, 2 ordenadores portátiles, un teléfono móvil y una tablet, y además la dirección de los 3 correos. Este clonado se va a realizar en sede policial, solicitando a la UCO comparecer ante su juzgado y completar de esta forma el proceso. Ha dicho antes Alberto Núñez Feijóo que por muchos kilómetros de por medio que ponga Pedro Sánchez, sus problemas seguirán en el mismo sitio. Cuando vuelva de Portugal, Sánchez les he dicho que se marchará con su mujer a la India, luego viene el viaje a Hungría, luego a Azerbaiyán, más tarde a Ecuador, a Brasil. Y aclaro, de nuevo para los mal pensados, incluso malintencionados, por si alguno lo ha estado buscando, ya les digo yo que todos esos países tienen tratado de extradición como en España. El que no lo tiene es la República Dominicana. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.